Hola, bienvenidos. Física, vectores, clase número 2. Bien, en el primer video de vectores vimos las características de los vectores. Entonces, la primera característica que vimos es que los vectores tienen un módulo, o sea, un valor numérico con su dimensión, tienen dirección y sentido. Además de eso, calculamos la primera suma de vectores a través de los vectores unitarios. Entonces recordemos que los vectores unitarios son I, J y K en X, Y y Z respectivamente. Y también calculamos el módulo de un vector. Esas son las dos cosas que hicimos. Sin embargo, una de las preguntas más corrientes sobre vectores es, bueno, y si yo tengo dos vectores que se encuentran en el espacio, por ejemplo, tenemos este vector y a este vector le vamos a sumar otro vector que sea, digamos, este. ¿Sí? Entonces tenemos dos vectores que son diferentes. Voy a hacerlo un poquito más grueso para que se vea. Son dos vectores diferentes, pero además están en el espacio, no están ubicados dentro de un plano cartesiano. Entonces, la ventaja que tienen estos vectores, lo mismo que acá en la pantalla, es que yo los puedo mover. ¿De acuerdo? Entonces, para sumar dos vectores en el primer método gráfico, es hacer exactamente lo que acabo de hacer. Mover los vectores. Aquí es bien importante que ustedes tengan cuidado porque el vector puede ser sumado o restado dependiendo de la dirección que se tome. Entonces vamos primero a ver el método del paralelogramo para que entendamos de qué se trata. Entonces en el método del paralelogramo lo que uno hace es lo siguiente. Tomamos este vector y lo copiamos. Entonces hacemos otro vector igual y lo colocamos en la misma dirección, pero observen que se coloca en la cabeza del otro vector. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar la manera que está presentado este vector para poder hacer distinción con el otro. ¿De acuerdo? Entonces este que está punteadito va a ser vector copia del vector original. ¿Ok? El otro vector también lo vamos a copiar. ¿De acuerdo? Aquí y lo trasladamos a la parte superior. Obsérvese que ambos vectores, los vectores azules, llevan exactamente la misma dirección y sentido. Ambos se dirigen de derecha a izquierda. Lo mismo la diagonal del vector rojo. Se dirige de abajo hacia arriba, hacia la derecha. Igual el de acá. Vamos a cambiar también el aspecto de este para recordar que no es el original. Bien. Entonces una vez que yo tengo esto, el vector respuesta de mi vector se encuentra en la unión de estos dos vectores. ¿De acuerdo? Para la suma. Recordemos que estamos sumando vectores. Entonces si yo trazo acá, ¿de acuerdo? Este vectorcito último que yo tracé, el vector amarillo, va a corresponder a la suma de los vectores azul y rojo. ¿De acuerdo? Esta es la suma. Entonces veamos qué pasa. Esta es suma, ¿no? Es el vector suma. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer el mismo juego, pero para restar. Entonces tenemos que tener cuidado qué vector vamos a dejar fijo. En este caso vamos a dejar fijo el vectorcito rojo. ¿De acuerdo? Entonces el vectorcito rojo va a ser el que nos va a dar la pauta. Vamos a hacerlo acá, debajito. Bien. Ahí tenemos nuestro vector rojo. Y vamos a restar el vector azul. Bien. Para nosotros definir la resta,
Entonces observen hacia dónde se mueve el vector. Si yo lo coloco así, sigue siendo suma, ¿ok? La resta significa que yo debo darle la vuelta a este vector. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos nosotros para cambiar la dirección del vector? Pues aquí es sencillamente cambiando esto. Observen que al cambiar la dirección del vector, pues ya no me queda cola, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para seguir el método del paralelogramo, yo necesito desplazar este vector para que me quede en cola, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, al quedar cola, observen que el vector azul, este vector azul ya es el opuesto matemático de este, porque va en sentido opuesto. Bien, para la suma con ese vector, entonces realizamos el mismo procedimiento. Copiamos este vector, colocamos en la cabeza del otro, en esa dirección, y tomamos este vector, lo copiamos y lo movemos de cabeza a colita. Observen. Entonces, de nuevo, mismo procedimiento anterior, vamos a cambiarle la presentación a ese vectorcito, igual a este porque son las copias de los otros. ¿Sí? ¿Listo? Y mi vector respuesta se va a encontrar en este lugar. Recuerden, en el lugar en donde se cruzan las cabezas de los dos de sombra, ese es el lugar en donde termina el vector resta de los otros dos. ¿De acuerdo? Cambiarle el color porque no se ve muy bien. Entonces, pongámosle naranjado para la resta. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la resta. ¿De acuerdo? Por el método del paralelogramo. Entonces, recordemos, aquí vamos a hacerlo a un ladito. Vamos a decir que el vector A es el vector rojo. A ver si cambiamos el color de la imagen. Eso. Entonces, aquí el vector A es el vector rojo y el vector B va a ser el vector azul. Entonces aquí hicimos la suma de A más B, ¿de acuerdo? Este es A más B. Para la resta, entonces tenemos el vector rojito, que es A, menos el vector azul, que es B. Entonces, este sería menos B, menos. Entonces, lo que nosotros realizamos en realidad es esto, ¿de acuerdo? Es otro tipo de suma. Lo estamos sumando, pero al recíproco, ¿de acuerdo? Entonces, estos vectores tienen como resultado, aquí vamos a poner que este sea el vector D, y este es el vector V. Este es el vector D y el vector V. Observen que son dos vectores completamente diferentes, tienen direcciones, sentidos totalmente diferentes. ¿Ok? ¿Queda claro ahí suma y resta? Por el método del paralelogramo es muy fácil. Hay otros momentos en los cuales nos dan a sumar otro tipo de vectores. Digamos que nos dan ya no solamente un vector, sino que nos dicen sume tres vectores. Entonces vamos a retomar a nuestro vector A. Vamos a bajarlo acá. Y nos dicen súmelo al vector B, menos B, perdón. Entonces aquí B. Pero además de eso me dan un tercer vector. Entonces vamos a utilizar este vector que teníamos aquí de la resta y nos dicen
sume esos tres vectores. Vamos a imaginar que nos los dieron en desorden. La pregunta es, ¿cómo hago yo para sumarlos? Porque yo ya no puedo seguir el método del paralelogramo, o si voy a seguirlo me tocaría sumar los dos primeros y luego sumar el otro. Aquí obviamente vamos a obtener un vector muy largo, porque la suma de estos dos vectores me da este, y al sumarle este otra vez me va a dar ese mismo vector pero mucho más largo. Entonces, la clave de esto es formar una figura. ¿Cómo se hace? Entonces, escogemos uno de los vectores de base. En este caso yo voy a escoger al vector azul de base, que es menos b del caso anterior. Colocamos la colita de ese vector sobre la cabeza del primero y hacemos lo mismo con el siguiente. Observemos que nos da un vector mucho más largo, ¿no? Si ven la dirección que tiene. Entonces aquí no se va a ver mucho lo que va a pasar, así que voy a invertir la posición. Voy a colocar este acá y este acá para que se haga más visible. Ahora sí es visible. La siguiente forma para nosotros hacer la suma es sencillamente unir la cola del primero con la cabeza del último. ¿Ok? Entonces para hacerlo, sencillamente trazamos de aquí hasta aquí. Y tenemos ya el vector suma. Voy a ponerlo de color verde. Y vamos a aumentarle el grosor para poderlo ver claramente. Entonces nuestro vector verde es un vector que, si ustedes observan, es paralelo, mírenlo, al vector naranja. ¿Sí? Si pudiésemos sacarlo, vamos a sacarlo aquí, vamos a copiar ese vector. Van a observar que, miren, tiene exactamente la misma dirección, el mismo sentido, pero está duplicado a 2. Era lo que yo les decía desde el principio. ¿Por qué? Porque el vector naranja fue obtenido a partir de la suma del vector rojito A y el vector azul menos B. Entonces el vector verde, que vamos a llamarlo W, va a ser sencillamente 2 veces el vector naranja, o sea, el vector V. Entonces tenemos el vector B negativo, que lo estamos sumando, el vector A, que es el vector rojito, el vector V. Entonces A más menos el vector B más el vector B va a ser igual a 2 veces el vector V, que es este, que es el vector W. Esa es la manera como se pueden sumar vectores sin tener en cuenta el plano cartesiano y sin tener en cuenta el método del paralelogramo. Esta figura en particular se llama el método del trapezoide, porque si ustedes se dan cuenta se forma un trapezoide. Es muy fácil para cuando tenemos varios vectores y la respuesta pues es sencillamente, recuerden, unir cola con la cabeza, la cola del primero con la cabeza del último. Si yo cambio el orden de los vectores, igual me va a dar el mismo valor. Miremos a ver si eso es cierto. Entonces yo voy a cambiar la dirección, vamos a cambiarla cómo están los vectorcitos. Voy a poner este acá, voy a ponerlo de base, voy a poner este vectorcito acá y voy a poner este vectorcito acá. Observen que es exactamente el mismo vector B. O sea que no importa cómo yo lo haga, siempre me va a dar ese vector W, que es el naranja, que es el verde, y que está sobrepuesto al vector naranja, que es el vector V, porque ambos coinciden en su dirección y sentido.
Encontrarás más sobre vectores en la siguiente clase. Gracias por seguir mi canal.